un marido o un esposo a repudiar entonces a su mujer porque no se porte bien, porque no entienda en ocasiones, porque a veces sea rebelde, porque aún peque en cosas grandes? No, hermanos míos, Jehová aborrece que las esposas sean repudiadas. El apóstol Pablo sigue diciendo: mas lavadlas en el lavacro de la palabra. ¿Por qué alguien tiene que ser lavado? Porque se ha ensuciado. El mandamiento es el mismo del principio. Lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Repitámoslo. Lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Aleluya. Pasemos a no imitar al mundo. Encontramos en Números 22 y 25 que el pueblo de Israel está cruzando por el desierto y habían un pueblo de cananeos que querían destruirlos. Habían oído de que Israel venía venciendo a muchas tribus y pueblos de Canaán, y ellos querían librarse de esa destrucción. Entonces llaman a un profeta falso, Balaam, para que maldiga al pueblo. O el rey de esos cananeos llama a Balaam y le ofrece presentes. Balaam consulta con Dios y Dios le dice: no vayas, eso no está bien. Pero Balaam, por la codicia de los presentes, del dinero, del oro, pues por fin va, llega allí, maldice, se cambia de lugar. Donde quiera que maldecía, lo que le salía por la boca era bendición, hasta el punto de que profetizó sobre el Mesías. Y entonces, ya cuando vio que no había remedio, no iba a poder maldecirlos de ninguna manera, entonces le aconseja al rey cananeo que use a las mujeres cananeas de su pueblo para que tentaran y sedujeran al pueblo de Israel, y así, haciendo al pueblo de Israel pecar contra Dios, Dios iba a retirar su bendición. Ese fue el cálculo y el consejo de este profeta caído, de este adivino, porque era un hombre, un adivino. Entonces dice que las mujeres de Madián fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam, dice en Números 31, para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor, porque esto era un dios pagano que estos cananeos adoraban. Y he estado revisando un poco sobre esta situación, y era un culto a la lujuria en todos los sentidos. Esto es lo que el mundo nos está poniendo enfrente de nuestro a diario, ¿sí o no? No es la lujuria, no es el deseo de la carne, no es el libertinaje lo que estamos viendo continuamente después que ponemos un pie allá afuera, fuera de estas puertas del templo. En todos los sentidos, en la manera que se viste el mundo, en la manera que habla, en la manera que mira, en la manera que se conduce. Como decía el programa en la delineación, en la televisión, en los carteles de las carreteras, en los periódicos, en las revistas, en la pantalla de nuestras computadoras, si tenemos conexión a internet. Lo que tenemos es una Sodoma y Gomorra en nuestros días, y está profetizado que los últimos días serían así, como los de Noé y como los de Sodoma y Gomorra. Dios les habla a la iglesia de Pérgamo sobre la doctrina de Balaam. Y esto está en Apocalipsis 12, 16, donde les dice que en esa iglesia habían personas que estaban de lo más bien con esta doctrina. Era una iglesia que tenía se menciona que tenía frutos, que tenía ciertas virtudes, pero que tenía entre ellos a aquellos que practicaban la doctrina de Balaam, la cual él aborrece. Dios aborrece la lujuria, Dios aborrece el libertinaje, por eso nos dio sus mandamientos, y el mandamiento es el mismo del principio. El temor de Jehová, este es el principio de la sabiduría. El respetarle a Él, el conducirnos como Él dice en su santa palabra. Y dice que con la espada de su boca, dice que Él eliminaría a aquellos
que estaban de esa manera, conduciéndose tan mal. Y la espada, ¿qué cosa es la espada según describe el apóstol Pablo? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cómo es que entonces Cristo, cuando en su venida o a través de sus siervos, va a destruir a esa gente con la espada de su boca? Con el mandamiento. No hay otra manera de poder destruir el pecado que pronunciando, que publicando el mandamiento, que es el mismo del principio. Por eso es que es responsabilidad del pueblo de Dios salir al frente, salirle al paso a estas falsas doctrinas, a esta mundanalidad que ha cundido el mundo entero, las iglesias cristianas, y quiere también cundir la nuestra. Que Jehová reprenda esto y levante soldados vestidos de la armadura espiritual, como decía en la delineación del programa, para esta guerra espiritual que estaba enfrentando el pueblo de Dios. Dice Judas también, el apóstol Judas menciona, y Pedro, la epístola segunda de Pedro en el capítulo 2 es preciosa. Cuántas cosas maravillosas dice ahí Dios a través del apóstol Pedro. Judas también dice que aquellos que andan en libertinaje se comparan a Balaam y a Caín y a Coré. 3 personajes que los que han leído las historias de la Biblia saben que hicieron un acto terrible que Dios terminó completamente con ellos. A Balaam dice que el pueblo de Israel lo mató. En una de las guerras, en uno de los enfrentamientos más adelante, lo mató porque ellos reconocieron que habían sido engañados por él. Y Coré, sabemos la rebelión, y Caín, su soberbia y su falta de espiritualidad. Dios me dio a comprender que esta situación comienza por la carnalidad o la falta de espiritualidad. La carnalidad es que amamos más al mundo, nos atrae más al mundo que los mandamientos de Dios. Empieza por ahí. Continúa con una falsa doctrina, que aceptamos una falsa doctrina o la inventamos nosotros mismos porque queremos acomodar nuestra carnalidad. Y termina entonces en rebelión. Y ahí ya Dios no puede hacer más por nosotros, porque si nos rebelamos, si nos enfrentamos a Él, ¿qué otra cosa puede quedar? Dios nos libre y nos ayude a su pueblo a entender estas cosas, grandezas espirituales, y aceptar que el mandamiento es el mismo del principio. Nos dice Oseas, vamos a leer en el Oseas 9, de 10 al 12, como dice Dios a través del profeta, le dice a su pueblo: como uvas en el desierto hallé Israel. Hermanos, si alguien está caminando por el desierto y se encuentra uvas, es imposible encontrarse uva en el desierto. Si un caminante se encuentra uva en el desierto, ¿no sería eso un alivio, una cosa especial? Como uvas en el desierto hallé Israel. Vi a vuestros padres en sus primicias, como la fruta temprana de la higuera. Pero al acudir ellos a Baal peor, a este Dios de la lujuria, del libertinaje, del descaro, cuando su pueblo, el pueblo de Dios, acude a estas cosas, juventud de Dios, adultos, todos, cuando se acude a esto, dice que se apartaron ellos para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaban, tan abominables como aquellas suciedades y aquellos libertinajes que se practicaban en aquella idolatría. La gloria de Efraín o del pueblo de Dios volará cual ave, se irá. De modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Aunque lleguen a crecer sus hijos, los quitaré de entre los hombres. Hermanos míos, esto es una cosa grande de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a estar con nuestros ojos puestos en cosas, en fornicaciones, en cosas terribles que nos pone el mundo, que Hollywood nos pone para mucho entretenimiento? Vamos allí, las alquilamos, nos sentamos delante de la pantalla a mirar cosas por internet. No es que nadie nos obliga y nos invita, es que nosotros mismos vamos a esas cosas. No tenemos temor por la herencia que son nuestros hijos. No queremos que Dios nos dé hijos, semilla santa,
Dice que el Señor, que el que hace estas cosas, no concebirá, no tendrá hijos. Y aún los que tuviere serán cortados. Despertemos a estas cosas grandes de la palabra de Dios para nuestra edificación espiritual, para que crezcamos a la medida perfecta del hombre de fe, que a la medida que la señala Jesucristo nuestro Salvador. Así como Israel fue atacado en aquel tiempo por esta doctrina de Balaam, por este engaño, esta seducción de las cananeas, del pueblo cananeo, no pudieron quedarse tranquilos siguiendo el mandamiento. Se fueron tras ellas, adoraron con ellos, hicieron todas aquellas abominaciones y fueron aborrecidos por Dios. Así hoy mismo Satanás está mandando un espíritu igual al mundo. ¿Quién está por Jehová? Que levante la mano el que está por Jehová. Aleluya, bendito el que vive para siempre. Yo también estoy por Jehová. Vamos todos a glorificar su santo nombre de labios y también rechazando, quitando nuestra vista de esas cosas abominables donde ya cayeron nuestros padres, nuestros antepasados, el pueblo de Israel, la niña de los ojos de Dios. Si a estas cosas les pasó a la rama verde, cuánto más a nosotros que hemos sido injertados, que éramos acebuche, éramos un gajo de esos que no daba nada. Hermanos míos, tengamos cuidado con estas cosas y aprendamos de la historia de nuestros antepasados para nosotros poder caminar en novedad de vida conforme al mandamiento de Dios, que es el mismo que del principio. Gloria a Dios. Pasemos al odio sin causa. Esto es una cosa tremenda, que Dios me ha estado hablando sobre esto. No lo entiendo completamente, pero yo le pido que me ayude, que me predique, que me enseñe. Y Él me hizo que escribiera algo sobre esto, que buscara cosas en su palabra sobre esto. Hay dos odios, por lo menos los más fuertes que hemos estado viendo. Y el odio, hermanos, Dios me ha dado a entender hace un tiempo atrás, hace unas semanas atrás. En Dios no hay medios, ¿verdad? Medias tintas. O blanco o negro, o derecho o izquierdo. No hay mezclas, porque Él es santo. La santidad es eso. La santidad es pureza. No hay una mezcla un poquito. Y entonces, y lo mismo es con el odio, Dios me dio a entender. O amas o odias. No hay de que no me gusta mucho, de me cae un poco mal y que eso no es odio. No, hermanos míos, delante de Dios, eso es odio. La palabra odio es muy fuerte entre nosotros, pero de rodillas, después ustedes, si no comprenden esto ahora, de rodillas estudien esto orando a Dios. Que Dios le dé testimonio sobre esto, porque es necesario que el pueblo de Dios entienda esto. Si no amas, estás odiando a tu hermano. Con Dios no hay medios. Él dice, por frío, caliente, tibio, te vomito de la boca. Y en el odio sin causa, que lo menciona mucho la palabra de Dios, es esto. Y dos odios o dos de estas cosas feas fuertes, una contra el pueblo de Israel y la otra contra el prójimo, sea de cualquier nación. Sobre el pueblo de Israel, estamos viendo una lucha a través de la historia. Dicen que la primera señal de antisemitismo o de odio hacia Israel fue en Egipto, cuando ya ellos crecieron, se hicieron un pueblo grande, eran mucho más cantidad que los egipcios, y entonces el faraón temió que ellos se fueran a unir a los enemigos de los egipcios y fueran a hacer una rebelión, fueran a derrocar al reinado de Egipto. Y entonces les puso una esclavitud muy grande, los empezó a tratar, hizo cosas tan terribles como se han repetido después a través de la historia hasta los años 40 y pico, que fue el Holocausto, y que se siguen repitiendo a través del mundo. Los que siguen la noticia pueden ver que esto continúa sucediendo, y hasta nosotros tal vez ha podido llegar un sentimiento extraño como este, un sentimiento de odio, porque vuelvo y repito, si no amas, estás odiando. Y Dios ordena en su mandamiento, que es el mismo del principio, que amemos.
Y ese es el mayor mandamiento. Dice que Cristo dijo que la ley se reduce en amar a Dios